Hola, Hola, Mirna. hola Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Sabas! ¡Qué maravilla! Qué alegría, Sabas, tenerte acá. Bueno, le estoy hablando del futuro, aquí ya es viernes. Ajá, nos ha pasado, es una cosa un poco loca, nos ha pasado. Bueno, aquí está nuestro querido Sabas Castillo, psiquiatra y psicoanalista de la sociedad que está en el futuro, conectándose desde Londres porque nos adora y nos ama y bueno, nos quiere hacer esta contribución tan importante al SAP y a la comunidad. Entonces, Ay, bienvenido, querido. gracias, Sabas, por este esfuerzo tan grande, de verdad que sí. Sí. No, muchas Ujú. gracias por la invitación y sobre todo yo creo que es importante, yo les voy a hacer a ustedes el papel reverso ahorita, ¿no? Que es básicamente comentarle a la gente que posiblemente pueda ver esto por primera vez, me refiero a los live que hace el Servicio de Ajá. Patria Comunitaria, y decirle que estas dos colegas mías son unas mujeres fantásticas que están tratando de ampliar el conocimiento de la población sobre lo que es el psicoanálisis, ¿no? Así Que es. yo creo que es Ujú. fantástico porque hay que saber, como dice nuestro querido Adrián Lirman, el psicoanálisis es un bien público y nadie lo sabe. Entonces, Exacto. estamos acá Sí. para Y eso. Así es, y tú bueno, eres un gran y gracias a los colaborador, colaboradores, Sabas. como tú, ¿verdad, Mirna? Sí, eres un gran colaborador, de verdad que sí. Ujú. Bueno, tuvimos hace como más de un año juntos en el live que hicimos sobre migración, ¿verdad? Es. Sí, sí, Entonces sí. yo quiero seguir como integrando lo que hablamos aquella vez con el tema de hoy que es ansiedad, porque me parece que podemos darle una vuelta muy bonita y sobre Sí, todo que la gente le saque bastante provecho, la gente que pueda ver esto, sea hoy o sea cuando sea que lo vean, ¿no? Así es. Porque hay algo que puede ser muy interesante. Yo tengo como tres cosas grandes que podemos ahí, por supuesto, entre todos contribuir, ¿no? Yo quiero hablar del cuerpo, quiero hablar un poco de lo que es el tema del desvalimiento y quiero hablar también un poco el tema del amor. O sea, que esto suena como poético, ¿no? súper. Ujú. Ujú. Cuando hablamos de migración hace más de un año, básicamente estamos hablando de lo concreto del cambio del espacio, ¿no? Ujú. Entonces, hay algo que yo quiero que me acompañen en esto hoy, ¿no? Porque hemos compartido información súper actualizada del tema de la ansiedad y me Sí. parece bonito hacer como un viaje, ¿no? De lo que sería ese cuerpo del bebé que sale de la cavidad uterina, ¿no? Y que luego se enfrenta al mundo concreto que compartimos todos con todas las durezas que significa qué vamos a hacer ahora, ¿no? Porque el cuerpo, ese cuerpecito que recién apenas comienza a respirar, que comienza a regular su temperatura y que necesita comer y tomar, ¿no? Tomar líquido, Ujú. no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento fundamental de esa migración del interior del cuerpo al exterior genera una serie de necesidades importantes a ser cubiertas que el bebé solito no lo puede hacer. Ujú. Y esa necesidad, cuando no se satisface, produce una carga mental muy grande que esa cabecita del bebé tampoco la puede manejar. Exacto. Bueno, y la experiencia es una experiencia que tiene la dimensión de lo desagradable. Es sobrecogedor, es intenso, puede parecer infinito, ¿no? Porque es algo que no se sabía manejar previamente, ¿no? Entonces, este primer concepto, que creo que fue como el que puse el poético, ¿no? Es la experiencia de desvalimiento, que creo que es fundamental porque esta experiencia de desvalimiento, que es la primera, yo diría que es la segunda, porque la primera es el trauma de nacimiento y después la experiencia de desvalimiento con el mundo concreto y real que compartimos todos, ¿no? Esto marca, señores y señoras, lo que va a determinar la cualidad ansiosa que es de inicio traumática. O sea, la definición quizás como más formal sería ese estado emocional displacentero que justamente ocurre en este primer momento cuando el bebé no sabe qué carrizo hacer con su presencia en el mundo, ¿no? Y aquí nos podemos poner hasta shakespearianos, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí yo en este mundo? Claro. Claro, Ujú. claro. Entonces, lo interesante, porque bueno,
nosotros que venimos del psicoanálisis freudiano, por supuesto tenemos que remitirnos a nuestro compadre Freud, ¿verdad? Y él tuvo, por supuesto, dos propuestas interesantes de lo que ha sido la teoría de la ansiedad desde el punto de vista freudiano, ¿no? Vamos a mencionarlas brevemente, pero lo más interesante es jugar con el tema de que en inicio, y esto es importante que la gente que pues inicia el conocimiento del psicoanálisis sepa que el inicio de lo psíquico tiene que ver con lo corporal, porque esa primera experiencia de desvalimiento, que es concreta, ¿no? Que responde a que tengo hambre y no sé cómo proveerme de comida, porque cuando estaba en el útero, pues, ni yo ni me enteraba que la comida pasaba automática casi, ¿no? Entonces hay una sobrecarga brutal de satisfacción que el bebé no se la puede proveer. Y bueno, estamos esperando, Mirna está esperando y Maridani está esperando que esa mamá pueda proceder. Todos tenemos esa esperanza, ¿no? De que sea una mamá buena, contenedora, Exacto. que sea una mamá que sea capaz de satisfacer, ¿no? Sí, de administrar esa realidad, ¿no sabes? De administrarla acorde a las necesidades y poco a poco presentársela a ese bebé. Claro, pero yo quiero agotar esto porque es importante que veamos los detalles grandes para poder tener la comprensión más quizás final, ¿no? Que esta experiencia de no satisfacción que todos los seres humanos atravesamos, que por supuesto no hay registros de memoria, porque en este momento pues apenas el aparato psíquico se está constituyendo, los registros son básicamente corporales, ¿no? Es un displacer que tiene que ver con algo demasiado grande pasando en ese cuerpo de ese bebé que no está siendo satisfecho. Incluso cuando tengamos una mamá que sí lo puede satisfacer, la mamá no está ahí las 24 horas. Exacto, exacto. Y que justamente, hablando de lo corporal, bueno, en un estado ansioso, y que lo vamos a hablar más adelante, justamente remite a todo este tema corporal y al sentir que la persona no puede sola, además, ¿no? Como el bebé, que no puede solo. Así es, por eso el título a propósito fue los diferentes recorridos de los espacios de la ansiedad, porque Exacto. ya aquí se instala una primer registro que es el registro del cuerpo. Entonces, de las variaciones de la atención sobre esa demanda del bebé, sea que la mamá sea más constante o menos constante, va a determinar además qué hace ese bebé en el futuro con ese cuerpo cuando sea adulto, en relación a los temas Exacto. emocionales, ¿no? Por eso es importante eso. O sea que la ansiedad parecería un tema simple, es como que, bueno, ya todos sabemos lo que es la ansiedad, pero esto tiene implicaciones fantásticas desde el punto de vista de lo que serían las implicaciones psicoanalíticas para comprender el tema emocional humano, ¿no? Y el tema psíquico humano. Eso es importantísimo, ¿sabes? Porque es tal cual lo estabas diciendo, ¿no? O sea, el tema quizás para la comunidad se maneja a veces en unos términos tan simples, tan sintomáticos Más de los y síntomas, corporales tal cual, Ujú. que se pierde de vista lo inmensamente profundo y significativo que son estas experiencias a lo largo de la vida, ¿no? Y lo otro que hablábamos nosotros antes, como lo particular que es esa experiencia para cada persona que sufre ansiedad, Sí. ¿no? Sin embargo, es interesante también el tema corporal, que es lo que la gente siempre remite, ¿no? Pero es interesante porque como estamos todavía en el registro del cuerpo de ese bebé que acaba de nacer y no sabe qué hacer con su existencia, no es que la pregunta, no es la pregunta reflexiva, ¿cómo se llama? Filosófica del bebé, ¿qué hago yo aquí? Sino que no sabe cómo vivir, ¿no? Exacto. Entonces esto es interesante porque la única forma que tiene él de responder en ese momento es llanto, ¿no? Que es una manifestación concreta de lo físico corporal, ¿no? Pero podemos también aquí hablar entonces de lo que tú decías, María, en que la gente se concentra hoy día más en los síntomas, ¿no? Sí. Pero ahí comienza justamente el tema de los síntomas, porque ese bebé llora, ese bebé se pone rojito, ese bebé, ese displacer puede tener diferentes consecuencias físicas, o sea, el corazón le late más rápido, respira rápido también. Y justamente eso se sigue manteniendo hoy en cosas como, por ejemplo, los ataques de pánico, ¿no? Que los vienen, ¿no? Pero vienen de allá. O sea, vienen de allá. Es importante que se sepa que viene de allá, exactamente. Claro, y que el bebé, y el bebé todavía no tiene la capacidad para autorregularse. Y es tal cual lo que pasa en un ataque de pánico, que es muy difícil para la persona lograr el equilibrio. Claro, quizás esa primera experiencia del bebé, cuando no sabe qué hacer con el hambre que tiene,
podríamos ponerlo quizás, si nos ponemos un poco imaginativos, como un primer ataque pánico, porque es como que lo invade Exacto. el cuerpo, ¿no? Ujú. Una cosa masiva, no se registra, y lo que es más interesante es que tiene, como no se puede registrar, no se puede procesar y además tampoco se puede resolver, el bebé no lo puede resolver, tiene Ujú. la categoría en sí mismo de traumático. Esto es lo interesante, ¿no? Es Sí. traumático. Ujú. La ansiedad, o sea, en revisiones nuevas que se están viendo, tiene que ver justamente con un estado displacentero que tiene un origen traumático, que es justamente la Ujú. necesidad corporal. Ujú. Exacto. Ujú. Es así. Entonces, luego tiene algo más bonito todavía, porque yo les hablé hace rato cuando hice la presentación que nos poníamos poéticos hoy, ¿no? Porque hablamos del cuerpo, hablamos del desvalimiento y hablamos del amor. Mm, Entonces, Ujú. eh, lo, sí. lo más bonito es que se supone, o sea, esperamos que haya una persona, que la mayor parte del tiempo es una mamá, que se encargue, como Mariana hace rato, de hacerle la traducción y la satisfacción de esta necesidad que el bebé solo no se la puede dar, ¿no? Ujú. Y se supone que debe haber una cierta regularidad en la satisfacción de la demanda de hambre, la demanda de sed, la demanda de ser arropado porque hace frío, ¿no? O sea, la cobertura de las necesidades que siguen siendo físicas, corporales, ¿no? Biológicas además, ¿no? Entonces aquí se mete un papel interesante, porque cuando el bebé se da cuenta que es desvalido, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a situaciones de adultos que Total. los que están en esto pueden identificarse también, ¿no? La Ujú. experiencia de desvalimiento pasó allí como como momento uno, pero fue mucha primera experiencia original, que hemos dicho que es como el origen también de la ansiedad, que sería en este caso automática o traumática, ¿no? Que sería como la primera teoría freudiana de lo que sería la ansiedad. Ujú. Eh, Siempre tiene que ver entonces con esta, depender de otro más que lo satisfaga, ¿no? Entonces, cuando yo estoy desvalido es porque no puedo hacerlo yo por mí mismo, necesito a alguien más, Ujú. ¿no? Esa situación en el futuro de los adultos en la cual se encuentran así, porque es que los seres humanos al final somos siempre el mismo bebé con diferentes mecanismos Sí, distintos, Exacto. pero sí. Ujú. Ujú. entonces, Claro. ¿qué pasa aquí, no? O sea, regresamos a uno de los autores favoritos nuestros, que es Winnicott, ¿no? Entonces él Ujú. dice, bueno, necesitamos que esta mamá sea suficientemente buena, ¿no? Que pueda ser capaz de proveer, pueda ser capaz de contener, pueda ser capaz de manejar a ese bebé, ¿no? Y Sí. haya una relación amorosa, una regularidad y pues una presencia, ¿no? Entonces, esto no es siempre fácil de conseguir. O sea, esto es muy teórico. Sí, sí, sí. Claro, Es claro. súper difícil, sí. Ujú. Sí. Ustedes lo saben perfecto porque ambas son mamás y creo que la experiencia de cualquier mamá, aunque tenga más de un hijo, siempre es distinta, siempre es difícil. Y el bebé, como está tan necesitado, eh, dormir en ese primer... Claro. Lo bueno, Claro. sabes, es que no tenemos que ser perfectos. Es más que, es solamente suficientemente buenos. Exacto. Esa es la buena noticia de todo esto, ¿no? Ujú. Es Ujú. interesante que nos escuche, sobre todo que entienda que efectivamente no es perfecto, es suficientemente bueno, es algo que, bueno, lo mejor que puede hacer esa mamá en De- ese momento. Exacto. Dentro de sus posibilidades y además con ese bebé, porque cada bebé es distinto. Ah, Digamos que Además, cada bebé trae como una carga diferente, ¿no? claro, pero aquí tenemos que incluir otra parte interesante que es lo que nos va a dar más complejidad en el tema de la ansiedad después, ¿no? Que hay una visión también como muy romántica de lo que es la mamá y la Ah, maternidad, ¿no? Entonces, sí, sí. se supone que debes hacerlo bien, ¿no? Pero básicamente cada mamá puede hacerlo de la forma que puede en ese momento y se supone que esa forma que puede es la mejor que puede hacer. Ujú. Y estamos hablando de mamás estándar, ¿no? Pero tenemos también mamás que de repente pueden tener situaciones previas ellas mismas de fragilidad propia, que, claro. que tengan pueda lograr un efecto adecuado sobre el bebé de satisfacción, ¿no? Eso por parte, ¿no? Pero lo otro también interesante es que el bebé nunca va a estar satisfecho. Claro. Ajá, exacto. Esa es la gran paradoja. Ajá. Sí. No importa cómo, las mamás siempre van a ser vistas por el bebé como una figura que no es capaz
todo lo que el bebé necesita, porque es que aquí hay un aspecto interesante que el bebé casi es voraz. El bebé es voraz en relación a la alimentación, a la presencia, al afecto, ¿no? Entonces, esto es interesante porque si nos ponemos más creativos también, por supuesto, en el futuro, la mamá debe ofrecer, pero debe limitar porque necesita colocar ese bebé en realidad, o sea, la mamá necesita dormir, necesita ir al baño, necesita comer, ¿no? También siente ansiedad de cuidar a ese bebé pequeñito, tan frágil. Claro, Claro, total. es un poco de malabarismo, ¿no? Porque no Sí. se puede hacer siempre esto va a generar varias cosas, ¿no? Porque obviamente cuando la mamá no está presente, aunque la mamá sea regular en, por ejemplo, la alimentación materna, que puede ser pecho, puede ser tetero, ¿no? En los momentos que el bebé tiene hambre y la mamá quizás si lo da cada 2 horas, cada 3 horas, y entonces el bebé está en ese espacio de espera, de comer. Ya se cortó. ¿Tú oyes a Sabas, Mirna? Ya se cortó No, también. eso te iba a comentar. Hay momentos en que se va el audio, ¿sabes? ¿En serio? Sí, pero pasa ahorita, pues, un poquito se cortó. Ajá. Ok, no sé, repito algo más. Estás hablando como ese espacio de las 2, las 3 horas en que el bebé va a ser alimentado. Sí, alguien lo puso ahí también, el audio se entrecorta. Ajá. ¿Se está escuchando ahora? ¿Sí se escucha? Sí. Sí, te oímos, pero a veces se corta, te vamos diciendo si te vuelve a pasar. Vale, vale. Entonces, claro, en ese espacio de espera del bebé, el que necesita ser satisfecho porque el bebé en ese primer año es voraz, pasa como interesante porque el bebé puede alucinar la necesidad que no está satisfecho, la producción de ese pecho que él requiere. Y es muy importante porque si la mamá se prolonga más tiempo del que usualmente el bebé tendría que esperar la satisfacción de su necesidad, puede eso mismo organizar situaciones psicopatológicas del niño y del adulto, ¿no? Que es el tema de la realidad también, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante. Y entonces la ansiedad que corresponde en este momento sería una ansiedad de desintegración, ¿no? Porque es como que el espacio de espera es tan largo, ¿verdad? Que entonces no hay como esperar, no es como que el bebé pensaría que se va a encargar de mi existencia, ¿no? Es como, oye, esto es muy interesante, ¿no? Para pensarlo desde el punto de vista de los adultos que pueden tener de repente pérdidas. Ay, no te escuchas, Sabas. ¿Tú lo oyes, Mari? No, también se cortó ahorita, pero qué raro porque había empezado perfecto, no sé qué pasó, de repente que se empezó a cortar. Vale, ¿me escuchan ahora? Hay como un ruido de fondo, ¿verdad? No, yo no oigo ruido, lo que oigo es el entrecortador de repente. ¿Se escucha ahora? ¿Sí se escucha o no? Sí. No, sí se escucha, lo que pasa es que de repente se corta, no sé, como si el audio, no sé si es el micrófono, no sé qué. Oh, yo se escucho un ruidito de fondo que no viene de... Yo también, sí. Debe ser el aire, pero eso sí lo apago. Ah, Pero puede ser. lo apago, pero lo que se corta es el audio. Vamos a ver así. Ajá. Bueno, vamos a intentar. Si no le quito yo la conexión, lo dejo con mis datos solamente a ver si de repente, porque tengo aquí todos dos rayitas de conexión, no debería haber problema. Exacto. Ya. Bueno, entonces el tema es el siguiente. Vamos a hacer una recapitulación porque hay gente que se está uniendo ahorita, ¿no? Sí. Básicamente el tema de ansiedad nos interesa muchísimo porque constituye lo que sería toda la situación emocional del ser humano realmente, ¿no? Es como quizás la primera emoción que atraviesa el ser humano y en principio es una emoción desagradable que responde a la necesidad de que se paga el hambre en el caso del bebé, ¿no? Porque es el paradigma inicial de la presentación. Entonces, nuestro compadre Freud, que es el padrino de todos acá, ¿no? Él estableció 2 teorías de la ansiedad, ¿no? Una primera teoría alrededor de 1920, aunque ya había hablado en 1895 del modelo quizás más económico de esa de tensión que se vivía, sobre todo por el tema de la descarga no sexual, de la no descarga sexual, perdón. Pero luego pasó algo distinto, ¿no? Porque dijo, inicialmente, la primera teoría es la presencia de ansiedad responde a que una necesidad concreta no es satisfecha por el entorno, que es ese bebé que no está siendo alimentado cuando nace.
tiene un orden traumático, es real, y tiene implicaciones en el cuerpo, ¿no? Que se mantienen después cuando en todos los adultos humanos, ¿no? La segunda teoría fue después como en 1925 con Inhibición, Síntomas y Angustia, donde dice, bueno, se queda como una memoria de ese primer momento traumático donde no fue satisfecha la necesidad y es una emoción desagradable que se quiere evitar, pero es activada posteriormente por otra sobrecarga interna psíquica de otros órdenes, ¿no? Que puede ser una pulsión que como esa necesidad pero más psíquica no satisfecha o satisfecha parcialmente, y usualmente como estamos hablando del marco freudiano, casi siempre remite al tema sexual, ¿no? Entonces es interesante porque es como evitativa. No hay algo concreto de la realidad externa que pueda producir el displacer, pero cuando se presenta esa carga interna emocional, que puede ser, por ejemplo, en este momento no debo estar copulando, y obviamente no es tan concreto así, pero tratando de traducirlo un poco para un universo más amplio, ¿no? Yo pospongo esa necesidad mía de satisfacción sexual, que estamos siguiendo un poco el nivel 1 fue el bebé con la satisfacción de comer. Ajá. Aquí se la necesidad sexual que no se... Entonces la intensidad de la no descarga es tal que es parecida a esa primera que se dio con el bebé cuando necesitaba comer. Pero no es concreta de daño, sino que alcanza un nivel tal que parece aquello. Es como si se actualizara un momento pasado, ¿no? Que nosotros en análisis sabemos muchísimo de cómo son las actualizaciones. Sí, se van como sumando una cosa encima de la otra, una experiencia traumática por encima de la otra, ¿no? Exacto. O sea, esto es muy interesante porque la gente que está aquí uniéndose quiere como cosas concretas. Nosotros manejamos la teoría, vamos a diluirla para que pueda ser entendida, porque lo interesante es que no hay una solución mágica tampoco. O sea, como dice Mari, son diferentes niveles que se van colocando, como cuando uno pinta una pared con diferentes colores, desde que se seque uno, pasa años, le pone otro color encima y luego se queda una costra de diferentes capas de colores. Exacto. Son capas, sí. Diferentes capas que por supuesto pueden en algún momento complicar qué comenzó cómo, ¿no? Pero el trabajo justamente que nosotros ofrecemos como psicoanalistas, ¿verdad? Es tratar de entender junto con la persona que nos consulta la complejidad de cada situación particular. O sea, no estamos ofreciendo aquí soluciones mágicas, no estamos pidiendo a la persona que si se para 5 veces sobre la cabeza y se come 2 aguacates se le va a curar la ansiedad. Eso no es así, ¿verdad? Estamos ofreciendo muchas veces estas soluciones de 6 sesiones para que su ansiedad disminuya. Entonces la persona sigue a puntillas, ¿verdad? Todas las indicaciones. Es posible que haya mejoría temporal de esta ansiedad específica que tiene la persona en ese momento, pero no hay una conclusión. O sea, ahí no se sabe cómo fue la calidad de la conexión de ese bebé con esa mamá, con el adulto que nos consulta, viene con nosotros, porque eso forma parte de lo que sería el vínculo yo emocionalmente con otro ser humano. Entonces el primer modelo es el bebé con esa mamá, ¿no? Claro, y que justamente tiene que ver con experiencias pasadas que no se pudieron poner en palabras. Entonces, obviamente es muy difícil en 6 sesiones abordar temas que son tan profundos, ¿no? Así es. Digamos que en 6 sesiones estaríamos hablando de la capita de afuera, de pintura. Total, algo así. O sea, la y se ve un poquito más bonito, pero igual quedan 5 más abajo que no se han tocado, ¿no? Exacto. Es interesante porque la gente dice, bueno, el psicoanálisis, esas son cosas larguísimas. A veces yo voy con el psicoanalista y no me dice, la pregunta muchas veces los pacientes nos dicen, ¿cuántas veces mueve contigo? A ver, como primero entendemos lo que te está pasando, pero no hay garantía de que en 3 meses se pueda resolver este tema. Quizás en 3 meses tú como persona que te va a ayudar, pero no hay que resuelva. Y lamentablemente la gente en la actualidad quiere que sean soluciones rápidas a problemas complejos. Y no puede ser así. Claro, que es lo que tú estabas, que es el viaje justamente que tú estás mostrando, ¿no? O sea, cuáles son esas capas anteriores a ese momento donde la persona siente ansiedad. Por ejemplo, que estabas dando un ejemplo, ¿sabes? Cuando tuvimos el tema del audio, de, bueno, esa persona que de repente tiene una pareja, ibas a decir, y la pareja se separa o se tarda o tiene problemas en la relación y puede sentir un tipo de ansiedad particular
que corresponde a esas primeras experiencias donde esa mamá quizás se tardó un poco más en llegar en algún momento a satisfacer una necesidad, claro, no una sola vez, sistemáticamente no llegó. Entonces estaban haciendo como ese paralelismo interesante entre cómo se dio este viaje infantil con el otro mamá, y cómo luego esas experiencias que quedaron ahí registradas en el cuerpo y bueno, y en la fantasía particular que se hace con respecto a eso, se reactivan en esa memoria que tú estabas diciendo que está ahí, y entonces se me parecen aquello, pues, ¿no? Y entonces esas huellas que quedaron. Sí, y parecen situaciones que no justificarían tener esos montos de ansiedad, pero claro, remiten a otra cosa, ¿no? Que es lo que estabas explicando. Así es. Ahora, bueno, estaba viendo lo que dijo hace rato de lo que no está representado, simbolizado, porque es muy interesante, ¿no? Justamente vamos a revisar, porque es que el tema de ese primer momento del bebé es necesario para poder entender lo que pasa después, y ese primer año de vida es fundamental, fundamental. O sea, yo siempre he dicho, la gente me ha escuchado antes, dirá que yo trabajo con el bebé, pero ahí es donde está todo el tema de la psicopatología humana, ¿no? Digamos, no solo en ese primer año de vida, sino quizás los primeros 5 años de vida de los seres humanos, pero ese primer año en particular es muy ya antes de este desvalimiento. Este bebé que la mamá le habla, de hablar, de verdad, que no es capaz todavía de diferenciar esos sonidos que la mamá emite, que son palabras, que tienen una representación particular. Cuando el bebé le puede decir, estás llorando porque tienes hambre. Obviamente el bebé no lo entiende en el momento del primer día de nacido o el primer mes de nacido. Los 8 meses comienzan a asociar cosas, pero todavía no. Pero es importante porque mucha de esa experiencia que es corporal, que tiene que ver con el hecho de que no puedo manejar mi realidad yo solo, sino necesito la ayuda de alguien más, que en este caso es la figura materna, que puede ser la mamá, una abuela, pues, el que ejerza la función, exacto. Es un papá también, o sea, un papá también puede ejercer la función paterna, o sea, no necesita esta para poder estar allí ayudando a ese bebé que está desvalido, ¿no? Es la presencia participativa de un adulto, ¿no? Esto creo que es necesario. Y por eso esa presencia activa y amorosa salva a ese bebé durante ese primer año especialmente de lo que sería el horror de la realidad concreta de la existencia. Porque, como así exagerado, porque es que claro, si ese bebé no es un adulto encargado de cuidarlo, ese bebé muere. Por eso es exacto. Disculpa, Saba, tú hiciste lo de trabajar con los datos, a ver, porque nos comentan acá que se oye pésimo, que está muy interesante, pero que se oye pésimo. Déjame porque tengo que salir acá a ver si hablamos. O no sé si prefieres que, no sé, volver a conectarnos, ¿no? No, pero vamos a perder esto, hay que guardarlo entonces porque vamos muy bien. Ok, pues voy a quedar con los datos, a ver qué pasa ahora. Ajá, Sí. Ok. Insisto, el tema es interesante porque este bebé durante ese primer año el manejo de las palabras lo está comenzando a inscribir y entonces toda la realidad es corporal y por supuesto si esa mamá no habló después de ese primer año, ese adulto va a quedarse solamente en el registro del cuerpo cuando hay una situación emocional intensa se presente, ¿no? Claro. No sé si dejamos guardada esta parte y nos volvemos a conectar. Ok, pero guárdala, amigo, pero guárdala. Sí, guárdala porque estaba muy bueno, para que no se pierda esto que hemos hablado hasta ahora. Exacto, ok, ahí vamos. Salimos y volvemos. Dale, ya venimos. Okay.